Buenas chicos y chicas, este es un espacio que estoy creando para poder continuar con las clases teóricas que hemos estado viendo en la materia biología general. Como ustedes saben, estamos en una situación de cuarentena que ha sido algo ajeno a nosotros, ya que estamos ante una emergencia por el coronavirus o COVID-19, si vamos a hablar un poco técnico. Pero eso no significa que su educación va a detenerse ahí. Entonces estamos usando algunas alternativas para seguir con las clases y bueno, decirles que es mi primera vez grabando una clase para un grupo grande, así que espero que comprendan que mis habilidades de edición no son tan buenas. Bueno, no es primera vez, pero sí con este programa que estoy utilizando ahorita. Y pues espero que a medida vaya grabando ciertos videos más, esto vaya mejorando y que sean un poco más interactivos. Por el momento pues vamos a hacer como una presentación clásica, pero para que ustedes vayan escuchando, observando y que vayamos avanzando en los contenidos de las temáticas que estábamos viendo. Y bueno, anteriormente habíamos hablado de las macromoléculas. Un repaso general es que estábamos hablando sobre elementos primarios, elementos secundarios, elementos traza, que fueron cosas que les pregunté en sus clases pasadas, ¿no? Como les decía, también fue algo que se les evaluó en el examen. Entonces estuvimos hablando de elementos primarios, que son los que están en el 95% de la materia viva, elementos secundarios en un 3,9%, más que todo son iones, elementos traza, que son los que van a estar en unas cantidades muy microscópicas, perdón, no microscópicas, en unas cantidades muy pequeñas, como lo son algunos elementos como el hierro, el cobre, el flúor, el silicio. Y empezamos a ver carbohidratos, estuvimos hablando mucho de la señora pupusa, del señor pan dulce y de las calorías que nos aportan y de que este grupo de alimentos son la fuente primaria de energía para los organismos. Vimos un poco de su clasificación, de cómo se nombraban, un poquito de su composición química, hablábamos un poquito sobre las pruebas en los laboratorios, de los disacáridos, lo que se formaba cuando se juntaba una glucosa con una glucosa con una galactosa, una fructosa con una glucosa, que también fue pregunta de examen. Hablábamos también de los 4 tipos de polisacárido que están en mayor cantidad en la naturaleza, como es el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. También fueron preguntas de exámenes. Hablábamos de los componentes de almidón, de la amilosa y la amilopectina. Y bueno, empezamos también a hablar un poco sobre los lípidos. Hablábamos sobre la constitución química de un lípido, del glicerol y de que estaban constituidas por un ácido triacilglicérido. Estábamos hablando de la clasificación de estos en saturados e insaturados. También hablábamos un poquito sobre la composición de la membrana lipídica. En este caso hablábamos de los fosfolípidos como una macromolécula anfipática, que quiere decir que tiene un extremo polar y unas colas que son no polares, que son hidrofóbicas. Y hablábamos también de pigmentos, que dentro de ellos están los carotenoides. Y hablábamos de unos anillos de carbonos, principalmente 4 anillos de carbonos, que están constituyendo los esteroides. Y básicamente esto ha sido como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Pero ahora quiero empezar con esta clase hablando un poquito de las proteínas. Como ustedes pueden observar y como ustedes se han de imaginar, cuando hablamos de proteínas, uno tiende a pensar en las carnes que consumimos, la carne de res, el pollo, el pescado, el huevo. Y básicamente son macromoléculas que están compuestas por unas unidades que se llaman aminoácidos, que son los componentes más versátiles de las células. Estas proteínas tienen varias funciones y se ensamblan de diversas formas.
lo que permite participar en diferentes componentes estructurales tanto de células como de tejidos. También intervienen en varias funciones para favorecer el crecimiento y la reparación de los tejidos, como el mantenimiento del organismo, pues ya que muchas de estas actividades dependen directamente de las proteínas. Y vamos a ver entonces que, como decíamos anteriormente, las proteínas están constituidas por aminoácidos y estos aminoácidos a su vez están constituidas por una molécula que tiene en su base un carbono alfa que está unida a un átomo de hidrógeno, a una cadena lateral, un grupo R, que puede ser cualquier esqueleto de carbono, pero tiene dos componentes muy fundamentales. Está constituida por un grupo amino en una de sus porciones y por un grupo carboxilo en otra de sus porciones. Es decir, de que para conocer un poco de las proteínas necesitamos conocer sobre la estructura del aminoácido, y el aminoácido tiene 4 componentes: un átomo de hidrógeno, una cadena lateral o un grupo R, un grupo funcional, un grupo carboxilo que está formado por un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno, y un grupo amino. Estos son los constituyentes de las proteínas y están unidos a un átomo de carbono asimétrico, conocido como carbono alfa. Si ustedes pueden apreciar aquí, esta es un símbolo griego que significa alfa. Cada grupo carboxilo dona un protón y se ioniza, mientras que cada grupo amino acepta un protón y se convierte en un anión. Entonces, podemos observar que a un lado de esta estructura vamos a tener al grupo amino, que se convierte en un catión cuando acepta un protón. Sabemos que los protones tienen una carga positiva, entonces se convierte en un ion con carga positiva. Y por otro lado tenemos el grupo carboxilo, que se convierte en un anión porque dona un protón y queda cargado negativamente. No obstante, ambas moléculas se enlazan a este carbono alfa, quien neutraliza estas cargas. Entonces, por eso decimos que esta molécula está formando un zwitterion, que básicamente es un ion dipolar. El zwitterion es un compuesto químico eléctricamente neutro, pero que tiene cargas formales positivas y negativas sobre átomos diferentes, como lo estábamos observando anteriormente. Estábamos hablando de que el grupo amino va a estar cargado positivamente y el grupo carboxilo va a estar cargado negativamente. Los zwitteriones son especies polares y usualmente presentan una elevada solubilidad en agua y bastante baja en muchos disolventes orgánicos de carácter polar. Este término se deriva del alemán Zwitter, que significa híbrido. Y como les dije, es un ion que tiene simultáneamente una región con carga positiva y otra región con carga negativa. Entonces, como pregunta de examen, vamos a decir que expliquen qué es un zwitterion. Y básicamente, en palabras sencillas y en español, nos van a poner que es una molécula que es un compuesto ionizado que tiene una porción cargado positivamente y una porción cargado negativamente. Es un ion neutro. Vamos a ver que las proteínas, como les dije anteriormente, estaban constituidas por aminoácidos, pero que entre aminoácidos hay enlaces especiales. Estos enlaces especiales se denominan enlaces peptídicos y son los enlaces que se dan entre un aminoácido y otro aminoácido. Como ustedes observan, este enlace se da entre el grupo carboxilo del aminoácido 1 y el grupo amino del aminoácido 2. Como ustedes observan en la reacción que se ve, lo que se disuelve o lo que se conforma es una molécula de agua
y lo que se enlace son estos dos grupos funcionales. El grupo carboxilo se enlaza a un grupo amino a través del enlace peptídico, liberando como producto de esta reacción una molécula de agua. Cuando se unen dos aminoácidos, se forma un dipéptido. Y cuando se unen más de dos aminoácidos, se forma un polipéptido. Además, vamos a ver que entre otras funciones de las proteínas, tenemos que, entre otros de los aspectos que vamos a ver de las proteínas, es que existen 20 tipos de aminoácidos y cada uno de ellos se identifica porque cada uno de esos aminoácidos va a tener una cadena lateral o grupo R que es variable, o sea que va a ser diferente, y cada grupo R se va a unir a un carbono alfa. Como ustedes observan aquí, la constituyente básica de un aminoácido va a ser su carbono alfa, un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino. Pero este grupo o cadena lateral R va a ser diferente y dependiendo de cada grupo R va a existir un aminoácido distinto. Entonces, ¿cuál es la importancia de los aminoácidos? Los aminoácidos son esenciales porque no pueden sintetizar en grandes cantidades suficientes para cubrir las necesidades y por ello se deben obtener a través de la dieta. Y bueno, como ya vimos también, son constituyentes de las proteínas, entonces necesitamos tenerlos en nuestro cuerpo para que puedan conformar las proteínas y las proteínas a su vez puedan desempeñar funciones, como hablábamos al principio, de regeneración, de crecimiento a nivel de células y tejidos. Y entre algunos aminoácidos vamos a tener dos tipos, los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de aminoácidos que tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la metionina y la isoleucina. Tenemos aquí la serina, la treonina, la cisteína, la glutamina, la asparagina, la prolina, la lisina, la arginina, la histidina, el aspartato, el glutamato, la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Y básicamente lo que va a ir cambiando en cada uno, si ustedes observan con atención, es esta cadena R, esta cadena lateral. No va a ser la misma en todos. Y bueno, ¿cuál va a ser su tarea entonces? Es averiguar, cuál es la diferencia entre los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Y pasando a otro de las importancias de las proteínas, vamos a ver que ellas desempeñan una gran variedad de funciones. Y esas funciones se considera, y por esas funciones que realiza, se considera como una macromolécula estructural. ¿Por qué? Porque va a estar formando parte de muchos componentes dentro de nuestros organismos a nivel de células, a nivel de tejidos, a nivel de órganos. Y dentro de todos estos niveles va a estar desempeñando muchas funciones. Entre funciones que desempeñan podemos mencionar la función enzimática, ya que cataliza muchas reacciones específicas, reacciones químicas. Funciones de proteínas estructurales, porque fortalecen y protegen las células y tejidos, como les mencionaba al principio. Por ejemplo, el colágeno es una proteína que fortalece los tejidos animales. También hay proteínas de almacenamiento que contienen nutrientes y que son especialmente abundantes en los óvulos. Por ejemplo, la ovoalbúmina que se encuentra en la clara del huevo y en algunas semillas, como por ejemplo la ceína que se encuentra en los granos de maíz. Las proteínas de transporte, que son sustancias específicas entre las moléculas. Por ejemplo, la proteína hemoglobina de los eritrocitos lleva el oxígeno a otras células del cuerpo. Otras proteínas de transporte también permiten el paso de sustancias específicas, como recuerdan que lo vimos en clase. En la membrana hay un paso selectivo de sustancias y
muchas de las proteínas que permiten ese paso selectivo son las proteínas del transporte. ¿Y qué sustancias pueden permitir pasar o no pasar? Pues pueden ser iones, glucosas o aminoácidos inclusive, a través de esta membrana. Hay proteínas reguladoras, que son hormonas proteínicas, por ejemplo la insulina, y también que controlan la expresión de genes específicos. Hay proteínas del movimiento que participan en los movimientos celulares como la actina y la miosina, que son los componentes estructurales del tejido muscular y que permiten que obviamente exista una contracción muscular, lo que le faculta a usted o le permite a usted poder realizar movimientos en su cuerpo. Y también hay proteínas de defensa que cumplen funciones de defensa contra invasores extraños. Por ejemplo, los anticuerpos que tienen una función en el sistema inmune y que en estos momentos ustedes deberían estar interesados en reforzar, ¿verdad? Porque necesitamos un sistema inmune que pueda ser capaz de combatir contra esos agentes patógenos que causan enfermedades que pueden invadir en cualquier momento nuestro cuerpo, como ¿quiénes? Actualmente el coronavirus. Entonces, como ven, las proteínas están haciendo esas funciones y hay proteínas que incluso nos están defendiendo de evitar este tipo de enfermedades. Y bueno, como en todo y como ustedes ya vieron en una de las tareas que les dejé en la plataforma, pues hay niveles de organización y también las proteínas no están exentas de eso. Y vamos a ver que las proteínas tienen un nivel de organización primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria de una proteína básicamente es una secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico, formando una cadena polipéptida, como ustedes ven acá. Valga decir que cada una de estas iniciales es la inicial de cada uno de los nombres de los aminoácidos y esta estructura presenta una secuencia bien definida con un grupo amino en un extremo y un grupo carboxilo en el otro. Obviamente, entre ellos van a estar los enlaces peptídicos uniendo cada uno de estos grupos. Entonces, sencillamente es una estructura lineal de una cadena polipeptídica que está formando la estructura primaria de la proteína. Tenemos también la estructura secundaria. Esta estructura primaria hace como un doblez, como un doblemiento y forman estructuras regulares que se pueden definir como una hélice alfa o una lámina plegada B. En algunos libros también le van a encontrar como lámina beta plegada. Entonces, lo que sucede básicamente y traduciendo al español es que esta estructura lineal da como un giro y este giro puede formar o bien una espiral, que sería como la estructura de hélice alfa o la alfa hélice, o bien puede formar como una lámina, que a esto le vamos a llamar lámina beta plegada o lámina plegada beta, como ustedes quieran llamar. Yo prefiero llamar lámina beta plegada. Esta estructura nuevamente se vuelve a enrollar y forma la estructura terciaria de la proteína que vamos a estar observando aquí. Y esta estructura terciaria de una molécula proteína corresponde a la forma global que toma por cada una de sus cadenas polipeptídicas. Recordemos que un polipéptido es aquella molécula que está formada por varios aminoácidos. Entonces una cadena polipeptídica enrollada básicamente está formando una estructura terciaria. Y si ustedes ven aquí, la hemoglobina es una proteína globular que consta de 4 cadenas polipeptídicas, cada una de ellas unidas a una molécula que contiene hierro, un hemo. Entonces vamos a ver acá que esta es la estructura, que esta que está aquí arribita es la estructura terciaria de las proteínas. Porque esta que les estaba enseñando en realidad es la estructura cuaternaria. Esta se forma cuando muchas proteínas funcionales están compuestas de 2 o más cadenas polipeptídicas que interactúan entre sí de manera específica para formar la molécula biológicamente activa. Entonces, esta que está acá, como ustedes pueden observar, es la estructura terciaria y está formada por un polipéptido. Y la cuaternaria ya es un conjunto de diferentes polipéptidos. Entonces, en resumen,
vamos a tener que la secuencia primaria de aminoácidos forma la estructura terciaria. Este da un enrollamiento, da un giro y forma una hélice o una lámina beta plegada, dando el nivel 2 o la estructura secundaria. Este a su vez forma una cadena polipeptídica, un péptido individual doblado, que esto es la estructura terciaria de la proteína, y al agrupamiento de varias cadenas polipeptídicas le vamos a llamar estructura cuaternaria, que básicamente son agregados de 2 o más péptidos o polipéptidos.